¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad de la noche? Que hay fuerzas ocultas acechando en las sombras de tu propia casa. Prepárate para sumergirte en una historia de terror que desafiará tu cordura y te hará cuestionar la realidad. Desde la oscura profundidad de la Deep Web hasta los rincones más oscuros de la mente humana, acompáñame en un viaje aterrador lleno de susurros en la noche, figuras que acechan en la penumbra y un protagonista cuya búsqueda de respuestas lo llevará al borde mismo del abismo. ¿Estás listo para descubrir la verdad o prefieres mantener las puertas cerradas y las luces encendidas? Esta historia podría cambiar la forma en que miras Internet para siempre. Todo empezó cuando decidí aventurarme por la Deep Web. No te voy a mentir, estaba intrigado. Había oído todas esas historias sobre lo que puedes encontrar allí, cosas que te harían perder la cabeza, pero nunca pensé que me sucedería algo así. La primera vez que entré fue como abrir la puerta a un mundo oscuro y retorcido que nadie más conocía. Había lugares donde no deberías mirar, pero no pude evitarlo. Es como si estuviera atrapado en una especie de espiral, ¿sabes? Vi cosas que te hacen preguntarte cómo es posible que existan. Cosas que van más allá de lo que podrías imaginar. No quiero entrar en detalles, pero digamos que la humanidad puede ser mucho más oscura de lo que creemos. Después de unas cuantas sesiones de navegación, las cosas empezaron a ponerse extrañas en mi vida real, como si hubiera despertado algo que no debería haber despertado. Al principio fueron pequeñas cosas, apenas perceptibles. Recuerdo haber sentido que alguien me observaba cuando estaba solo en casa. No es una sensación agradable, créeme. Era como si las sombras cobraran vida, moviéndose en las esquinas de mi habitación cuando pensaba que no las estaba mirando. Y luego las cosas se pusieron aún más extrañas. Empecé a escuchar susurros por la noche, justo cuando me quedaba dormido. Susurros que no podía entender, pero que me llenaban de una sensación de profundo malestar. Después de unas cuantas sesiones de navegación, las cosas empezaron a ponerse extrañas en mi vida real, como si hubiera despertado algo que no debería haber despertado. Al principio fueron pequeñas cosas, apenas perceptibles. Recuerdo haber sentido que alguien me observaba cuando estaba solo en casa. No es una sensación agradable, créeme. Era como si las sombras cobraran vida, moviéndose en las esquinas de mi habitación cuando pensaba que no las estaba mirando. Y luego, las cosas se pusieron aún más extrañas. Empecé a escuchar susurros por la noche, justo cuando me quedaba dormido. Susurros que no podía entender, pero que me llenaban de una sensación de profundo malestar. Una noche me desperté sudando frío con la sensación de que algo estaba cerca de mí en la oscuridad. Sentí su aliento helado en mi nuca, como si estuviera justo detrás de mí, pero cuando me volteé no había nada allí, solo la oscuridad acechante. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que todo esto era el resultado de pasar demasiado tiempo en la Deep Web. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía esa presencia acechando en las sombras. Lo peor llegó cuando empecé a ver figuras oscuras moviéndose por mi casa. Solo breves destellos, pero lo suficiente para hacerme dudar de mi cordura. A veces pensaba que estaba soñando despierto, pero la sensación de terror era demasiado real. Intenté contarle a mis amigos lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos me creía. Me decían que era solo, mi mente jugándome malas pasadas, que necesitaba desconectar un poco, pero no podía sacarme de la cabeza la idea de que algo me estaba persiguiendo. Algo que había desatado al explorar la oscuridad de la Deep Web. Ahora me encuentro en mi habitación, solo en la oscuridad, preguntándome si alguna vez podré escapar de esta pesadilla. Ya no sé qué creer. Ya no sé si alguna vez podré sentirme seguro otra vez. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo, siento que esta es solo la punta del iceberg. Pasé un periodo sin explorar la Deep Web, debido a que estaba teniendo un impacto negativo en mi día a día. Pero hoy estoy empezando a pensar en volver a entrar. Quizás allí pueda encontrar respuestas, entender qué es lo que me persigue, qué es lo que quiere de mí.
Es una idea loca, lo sé, pero en este punto estoy dispuesto a probar cualquier cosa para sentirme vivo otra vez. Así que aquí estoy, solo en mi habitación, con el peso de la oscuridad sobre mis hombros, preguntándome si alguna vez podré escapar de esta pesadilla. Pero mientras tanto ya pienso en entrar a la Deep Web. ¿Qué más puedo perder? No pude resistirlo por más tiempo. La atracción de la Deep Web era demasiado fuerte, como un imán que me llamaba desde lo más oscuro y profundo. Así que, contra mi mejor juicio, volví a entrar. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Desde el momento en que me sumergí en ese mundo clandestino, sentí como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera esperando por mí en las sombras. Los eventos que sucedieron después fueron como algo sacado de una pesadilla. Las figuras oscuras que antes solo vislumbraba de vez en cuando, ahora se volvían más y más persistentes. Se movían con una malicia palpable, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Los susurros que una vez apenas podía escuchar se convirtieron en murmullos inquietantes, llenos de promesas siniestras y advertencias ominosas. A veces, incluso podía entender algunas palabras sueltas, pero no eran palabras humanas. Eran como el lenguaje de las sombras, retorciéndose y retumbando en los rincones más oscuros de mi mente. Intenté alejarme, cerrar la laptop y olvidarme de todo, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad había entrado en mi vida y se había aferrado a mí con garras frías y afiladas. Las noches se volvieron interminables tormentos, con la sensación de que algo acechaba en cada sombra, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Mis sueños se convirtieron en pesadillas vívidas, donde criaturas indescriptibles me arrastraban hacia abismos sin fin, riendo con voces que resonaban en lo más profundo de mi ser. Incluso durante el día no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban de manera irregular y podía sentir la presencia maligna en cada rincón de mi casa. Intenté buscar ayuda, pero ¿quién iba a creerme? ¿Quién iba a entender lo que estaba pasando realmente? Me sentía solo, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y así, aquí estoy de nuevo, en mi habitación, con el peso de la oscuridad sobre mis hombros, preguntándome si alguna vez podré escapar de esta pesadilla. Pero mientras tanto, ya estoy pensando en volver a la Deep Web, porque ahora, más que nunca, necesito respuestas. Necesito entender qué es lo que me persigue, qué es lo que quiere de mí. Quizás allí, en las profundidades más oscuras de la red, pueda encontrar la verdad. O quizás solo encuentre más terror del que jamás imaginé posible. Pero en este punto, ya no importa, porque estoy dispuesto a arriesgarlo todo con tal de encontrar una salida de esta oscuridad que amenaza con consumirme por completo. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, empezaron a suceder cosas que me hicieron cuestionar mi propia cordura. Recibí mensajes en mi celular, mensajes que no podían ser explicados por la lógica o la razón. Eran mensajes ominosos, llenos de advertencias veladas y amenazas veladas, mensajes que me recordaban lo que había visto en la Deep Web, lo que había desatado al abrir esa puerta a lo desconocido. Al principio traté de ignorarlos, de pensar que eran solo el resultado de mi mente desquiciada por el miedo. Pero cuando empecé a recibir miradas furtivas en la calle, miradas que parecían saber algo que yo no, supe que algo estaba realmente mal. Salí a comprar un día, tratando de alejarme de todo esto, de encontrar un respiro en el mundo exterior. Pero en cada esquina, en cada callejón oscuro, podía sentir los ojos sobre mí, observándome, escrutándome, como si pudieran ver directamente dentro de mi alma. La gente que pasaba por mí me miraba con una mezcla de miedo y reconocimiento, como si supieran quién era yo y lo que había hecho. Pero, ¿cómo podían saberlo? ¿Cómo podían saber lo que había visto en la Deep Web, lo que había desatado en mi vida? Traté de alejarme, de correr lejos de esas miradas acusadoras, pero siempre parecían seguirme, persiguiéndome como sombras en la noche.
Era como si estuviera siendo arrastrado más y más profundamente en la oscuridad, sin esperanza de escapar. Ahora me encuentro atrapado en un mundo que no comprendo, perseguido por fuerzas que no puedo controlar. No sé qué hacer. No sé a quién acudir en busca de ayuda. Estoy solo, perdido en un mar de oscuridad y desesperación, con la sensación de que el abismo se está acercando cada vez más. Pero incluso en medio de toda esta oscuridad, una cosa es clara. No puedo escapar de lo que he desatado. La Deep Web ha dejado su marca en mí, ha dejado una sombra que nunca podré sacudirme. Y mientras siga persiguiendo respuestas, mientras siga buscando la verdad, sé que esta pesadilla nunca terminará.